Bien, entonces, con lo que vimos la sesión pasada, terminamos ya de ver como que los diferentes métodos que se pueden utilizar. Hay algunos otros más, pero son como para situaciones más específicas que, bueno, siendo práctico, no creo que se las topen en los cursos más que faltan. Además que tampoco como que contamos el tiempo para poderles explicar esos métodos que también me habría gustado, pero hay que darle también prioridad a unas cositas que faltan. Entonces con lo que vimos considero que tienen suficiente como para poder defenderse con las situaciones en las que se encuentren, tipo calcular alguna integral que implique algún método, bueno, algo complejo. Con lo que tienen considero que es suficiente. Ahora, vamos a entrar entonces a otro tipo de integral que se puede resolver apoyándonos en lo que ya vimos. Si recuerdan bien, a esta primera integral a la que le estuvimos dedicando las últimas 2 semanas más o menos, perdón, la llamamos integral indefinida, ¿cierto? Entonces es como que si la lógica sana no nos engaña, si tenemos una integral indefinida, pues deberíamos tener una definida también, ¿no? Y de eso es justamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a dedicar esta clase a ver la integral definida, sus propiedades, cómo hacemos uso de lo que ya vimos para hacer el cálculo de estas integrales definidas que vamos a ver. Em, Pensaba que esta clase iba a acabar, pero creo que sí vamos a necesitar la siguiente clase también para ver una pequeña aplicación de las integrales que vamos a ver el día de hoy, pero algo muy corto y con eso van a quedar listos para todo lo que necesitan saber de integrales de aquí en adelante en el resto de su carrera. Espero. Ahora bien, entonces voy a compartirles pantalla y voy a proceder a explicarles de lo que estoy hablando. A ver. Permítanme un momentito que el internet de aquí es algo no tan bueno. Ahí está. Ventana. Bien, espérenme. Ocultar. Bien, entonces supongo ya se está viendo la pantalla que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, profe. Ok, gracias. Vale, continúo. Eh, ok, entonces el concepto de integral definida. ¿De dónde viene esto? Si ustedes recuerdan, cuando les empecé a hablar de la derivada, les mencioné que por allá en la época de la juventud de Newton y otros científicos pues de antaño, habían unos problemas en cuanto al sentido matemático y físico se refiere, que pues eran como que el- en lo que trabajaban en ese momento. Dos de esos problemas ya los analizamos y los resolvimos gracias al concepto de la derivada, que recuerden que era determinar el problema de la velocidad instantánea de un objeto en un instante de tiempo determinado y el problema de la recta tangente a una trayectoria que se podía describir mediante una función. Esos dos problemas que acabo de mencionar se resolvían gracias al concepto de derivada. El tercer problema les dije, se los menciono cuando lleguemos al tema de integrales. Pues bueno, llegó el momento. Eh, el problema de la integral, mejor, perdón, el concepto de la integral definida nace en el momento en donde nos hacemos la pregunta de cómo calcular el área de, llamémosle, figuras irregulares. ¿Vale? ¿A qué me refiero con figuras irregulares? Piensen en que hoy en día, 2023, nosotros, si nos dicen, tiene un cuadrado que cada uno de sus lados mide, yo qué sé, 5 centímetros o 5 de la unidad que a usted le digan. Entonces tú inmediatamente piensas, ah, vale, entonces el área del cuadrado tiene por fórmula dicha longitud elevada al cuadrado. O si por ejemplo te dicen tienes un triángulo cuya base mide
tantas unidades y su altura mide tanto. Entonces tú ya sabes, ah, vale, entonces el área del triángulo se calculará simplemente como base por altura y todo ese resultado lo dividimos entre dos. Y todas esas figuras que digamos usualmente las conocemos como polígonos regulares, si nos indican, bueno, cuánto vale el área de tanta cosa, ya tenemos asociada una fórmula para dichas figuras. Pero digamos que no siempre es así la situación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos una... algo así, miren. Supongamos que esto que estoy pintarrajeando ahorita fuese una especie de lámina, ¿vale? Donde y si, con una cortadora industrial pudieron hacer un corte recto, pero el otro simplemente les quedó como, pues, chueco, por cosas de la vida. Entonces obtenemos una figura irregular de este tipo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Digamos que nos sería de interés para nosotros poder calcular esta área que se obtiene aquí. Y pues entonces en ese tiempo y aún nosotros pensaríamos, pero eso no es ni un cuadrado, ni un círculo, ni, mejor dicho, no se le ve como una forma conocida para poderlo asociar a, pues, a dicha forma y decir, no, la fórmula entonces para calcular dicha área es de tal manera. Entonces fue como que, bueno, pero entonces ¿cuál va a ser la manera que vamos a utilizar para calcular áreas de ciertas figuras que tienen su forma irregular? Bien, entonces para resolver este tipo de problemas es que surge el concepto de la integral definida. Y la idea, de hecho, por original que luego pueda parecer, es una adaptación de algo que ya pensaban los griegos en el año por allá antes de Cristo, cuando ellos ni siquiera tenían el concepto de límite ni de ninguna de las herramientas de cálculo que poseemos nosotros ahora ni que poseían la gente en la época de Newton, ¿sí? Pero a pura intuición y bueno, el conocimiento que allá se forjaba de manera empírica, lograron proponer la estrategia que luego se adaptaría para resolver el problema de área que les estoy comentando en este momento. ¿De dónde viene esto? Pues bueno, había un filósofo matemático, ustedes saben que los griegos tenían más de una ocupación, de nombre Eudoxo, ¿de acuerdo? Y nos estamos remontando a una época donde lo normal eran figuras como polígonos, los cuadrados, los triángulos, los pentágonos, ¿vale? Eso era lo normal, lo visto, lo que incluso religiosamente hablando allá era lo canónicamente establecido. Pero una figura como la que les estoy mostrando aquí a la izquierda, como el círculo, era algo que simplemente no cabía en el ser racional de la época griega. Y pues como no se parecía en nada ni a los cuadrados ni a ningún tipo de polígono, entonces pues las personas no sabían cómo trabajar, por ejemplo, un problema que hoy en día a nosotros nos parece tan sencillo como el de simplemente decir calcule el área del círculo, ¿sí? Nosotros sabemos hoy en día que, pues si conocemos el radio, el área va a ser el número pi por el radio al cuadrado, ¿sí? Eso hoy en día. Pero en ese momento era como que, bueno, ¿y cómo le hacemos? Era de las más grandes interrogantes que habían en ese momento. Pero este sujeto eudoxo era muy ingenioso y entonces no conocía cómo calcular el área del círculo, pero entonces pensó en apoyarse en las, ¿cómo se llama? En las áreas que sí sabían cómo calcular, que eran las de los polígonos regulares. Entonces él piensa, fíjense, en el siguiente procedimiento. Supongamos que dentro de este círculo podemos inscribir un triángulo, como el que estoy colocando ahorita en rojo. Colocamos esto aquí así. Y entonces tendríamos allí ese triángulo
y tendríamos el área de eso que pues no la voy a repintar, pero sabemos que es lo que estaría dentro de las líneas rojas, ¿cierto? Ahora bien, si nosotros pensamos en que, bueno, calculemos el área de ese triángulo, pues en ese momento sí lo podían calcular, pero el resultado estaba muy lejano de ser ¿cómo se llama? El resultado del área total. Porque pues obviamente fíjense que nos quedan muchos pedacitos de área por fuera, como los que estoy sombreando en este momento. Entonces pues como que bueno, la idea no va a ser por ahí, ¿cierto? Pero entonces dice, ¿y qué pasa si le aumento el número de lados? ¿Sí? Es decir, que haga algo como esto, digamos. Miren que podemos tomar ahora y, por ejemplo, formar un nuevo polígono, tipo así, donde ahora estamos aumentando el número de lados. Ya no son 3, sino que ahora van a ser 6. Allí. Y digamos que esta otra aquí. Bueno, no me quedo empalmando esta última en el borde del círculo, pero no lo voy a repetir. Entonces, hagamos de cuenta que sí quedó, ¿vale? Mm, Entonces, miren lo que pasa ahora. Hemos duplicado el número de lados, ¿cierto? Eh, Él no lo hizo, según he leído yo en estas cuestiones, no se fue directamente a duplicar el número de lados, sino que primero pasó por el cuadrado y luego el pentágono, pero pues quiero agilizar el proceso. Pero el asunto es aumentar el número de lados. Y entonces fíjense qué pasa. Con el hexágono que nos quedó inscrito, podríamos calcular su área. Y si bien ahora va a ser mayor que la del triángulo que teníamos antes, aún no va a ser suficiente porque nos van a quedar unos pedacitos que aún pues quedan sin cubrir, ¿cierto? Que son estos que estoy resaltando ahorita en morado. Pero, ¿qué opinan ustedes? No hace falta que calculemos nada, la sola vista nos ayuda. Los pedacitos morados, en comparación a lo rojo que nos había sobrado antes, en área, ¿cómo creen que sea? Ahorita nos está sobrando más área o menos área que cuando iniciamos con el triángulo. Menos área. Estamos todos de acuerdo que queda como que menos área, ¿no? Entonces, fíjense que lo que está pasando aquí es que Eudoxo se da cuenta de que, bueno, parece ser entonces que puedo aproximarme mediante las figuras que yo conozco. Aún me queda muchos pedacitos de área por cubrir. ¿Cuál creen que sea el siguiente paso si quiero aproximarme todavía más? Aumentarle más lados. Aumentarle más lados, exacto. Fíjense qué pasaría si ahora vuelvo a duplicar, por ejemplo, el número de lados. Miren, no voy a hacer más, solamente con este voy a aumentarle el zoom. Si tan solo aumentara. Allí. Entonces, miren, por ejemplo, este pedacito donde acabo de dibujar el segmento verde. Sí se alcanza a ver el segmento verde, ¿verdad? Miren que luego de haber hecho el segmento verde, que no me dicen nada, pero asumo que sí se ve, eh, ahora ya el pedacito de área que nos queda es mucho menor, ¿cierto? Pero todavía nos queda pedazo de área. Entonces, si aumentamos nuevamente el número de lados, se me acaban los colores, naranja. Si aumentamos nuevamente el número de lados, tipo otro allá así,
Entonces fíjense que ahora el pedacito sería todavía menor. Con... Opale. Esperen que se me abrió una... De pronto ustedes no la ven, pero se me abrió una cosa del coso de seguridad de aquí. Denme un momentito. Ya. Entonces, fíjense que conforme vamos aumentando el número de lados, cada vez va a ser menos y menos el pedacito de área que sobra. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuánta cantidad de lados se necesitaría para poder cubrir al círculo de manera total? ¿O qué debería pasar con la cantidad del número de lados? ¿Qué opinan ante eso? ¿Qué pasó? Hola chicos, qué pena, por alguna razón el, el antivirus detectó a Google Meet como un tipo ¿cómo se llama? De coso de publicidad. Y pues como tengo que bloquear esas cosas, pues terminó cerrando la llamada, perdón por eso. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Ah, qué pena chicos. Parece ser que el coso de seguridad del computador detectó la llamada en Meet como si fuera una cosa de publicidad y la cerró porque sí. Em, ¿Hasta qué parte alcanzaron a escucharme antes de que la llamada se interrumpiera? Qué pena. Cuando agregó el último segmento, el último lado, profe. Ah, vale, gracias, Polo. Entonces, les decía que si pueden observar, entonces cada vez que vamos aumentando la cantidad de lados, entonces nos va faltando cada vez menos y menos del círculo para cubrir. Y entonces les preguntaba yo a ustedes, bueno, le pregunté al aire, mejor dicho, porque se me fue la llamada en ese momento. Les quería preguntar, ¿qué creen que debemos hacer con la cantidad de lados para cubrir el círculo en total? Seguir aumentando lados. Seguir aumentando lados. ¿Crees que habrá un momento en el que nos podamos detener o tendremos que seguir aumentando y aumentando? Pues de pronto va a llegar un momento en el que va a ser tan pequeña la parte del círculo que no, que se queda por fuera que puede ser despreciable. Eso, bien, Polo. Fíjense que es más o menos eso, ¿sí? Nosotros podemos seguir aumentando el número de lados, aumentando, 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 aumentando. Siempre nos va a quedar como una cosita pequeñita allí, ¿sí? Que eventualmente es como si, pues, como si no estuviera. Entonces, cuando estamos haciendo eso de aumentar y aumentar el número de lados, allí el griego, tal vez sin tener presente el formalismo matemático que ya se tiene hoy en día, estaba pensando en que, bueno,
si x representara, por ejemplo, el número de lados de nuestro polígono, entonces lo que estamos haciendo allí es hacer tender x a infinito. Y con eso, entonces, el área del círculo se está aproximando por el área de todos los polígonos regulares inscritos del lado con número x de lados, ¿sí? Entonces fíjense que un problema de una superficie irregular se resolvió aproximándolo mediante superficies regulares, ¿sí? Entonces eso es lo que hicieron en ese momento con este problema, ¿vale? Ahora, ¿cómo se toma esta idea y se le refina para el problema que les digo que estaban abordando en la época de Newton? Pues se adapta de la siguiente manera. Miren, tomando inspiración de la idea del círculo, entonces vamos a tomar este bordecito de aquí, ¿sí? El borde que hace que la figura tenga una forma irregular, digámosle así, y vamos a pensar en que es la gráfica de una función continua, ¿vale? Algo como esto. Vamos a colocarlo aquí. Algo aquí así. ¿Vale? Y entonces nuestra figura sería algo como esto. Y entonces lo que hacemos, o mejor dicho, lo que hicieron en su momento es suponer que ese lado irregular es la gráfica de una función y igual f de x, ¿cierto? Perdonen un momento. Ya. Entonces lo que hacemos es suponer que ese lado irregular es la gráfica de una función y igual a f de x. Y fíjense, como la lámina pues obviamente tiene un comienzo y un final, entonces eso significa que por aquí, escuché algo del chat, a ver. Eh, no sé, escuché como el tum que normalmente suena cuando alguien hace una pregunta. Entonces pensé, perdón, retomo. Eh, entonces, ¿qué les digo? Entonces, suponemos que el borde superior viene dado por la gráfica de una función y como tiene un inicio y un final, entonces en el eje X va a tener que haber también un inicio y un final, ¿cierto? Que eso significa que estaremos trabajando sobre un intervalito. Digamos que aquí empezamos sobre el número A y acá empezamos sobre el número B, ¿cierto? Y entonces el problema que nos atañe de determinar el área de esa lámina extraña se puede hacer análogo al problema de que si tú tienes una gráfica en el plano, entonces quisieras calcular el área que está, fíjense, por debajo de la curva y por arriba del eje X, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál fue la idea que emplearon en su momento? Como les digo, inspirados por la idea que ya les acabé de mencionar, entonces lo que hacemos es, en primer lugar, partir el intervalo, ¿vale? El intervalo desde A hasta B lo partimos en varios pedacitos. Por ejemplo, un pedacito que vaya hasta aquí, otro pedacito hasta aquí, todos los pedacitos que estoy pintando de azul. Y no todos los pedazos tienen que ser necesariamente de longitud igual, ¿sí? No necesariamente tienen que serlo. Así, ¿vale? Entonces, se parte el intervalo en varios pedacitos. Y luego lo que hacen es, bueno, entonces vamos a trazar rectángulos, ¿sí? Entonces, tenemos un rectángulo por aquí, miren, por ejemplo, este rectángulo, ¿qué lo haríamos con
altura de tal manera que quede por debajo de la figura. ¿Sí? Entonces, miren, tendríamos ese rectángulo, ¿cierto? Y asimismo construimos un rectángulo que tenga una base igual a la longitud de los pequeños intervalitos que se han formado al momento de partir el intervalo grande. Espérenme. Esto. Cogemos esto aquí así. Así. Y así. Y como les digo, en cada caso trazamos los rectángulos con altura de tal manera que queden por dentro de la figura. Algo así. Allí y allí. ¿Vale? Entonces, la figura a la que le queremos calcular el área, fíjense que se puede aproximar con las áreas de todos estos rectángulos. Claramente, chicos y chicas, ¿qué opinan? El área de los rectángulos, el total que se obtiene sumando las áreas de los rectángulos azules, ¿cómo es comparada con el área de la figura que queremos hallar? ¿Mayor o menor? Tenemos el área total que estaba debajo de la gráfica. Tenemos el área azulita, que son las de los rectángulos azules. ¿Cuál área es mayor? ¿La de la gráfica en total o la de los rectángulos que hemos puesto por abajo? ¿Cuál es más grande? La de la gráfica. La de la gráfica, ¿cierto? Porque fíjense que igual que antes, nos están sobrando pedacitos de área por cubrir, ¿cierto? Fíjense que esto es como lo equivalente a lo que hizo el griego en su momento. El griego aproximó su figura con polígonos y acá Newton lo que se le ocurrió hacer, bueno, y a otra persona de apellido Leibniz también, lo que se les ocurrió de manera independiente fue aproximar, pero ahora mediante rectángulos, ¿vale? ¿Cuál creen que sería el siguiente paso basándonos en lo anterior que ya les expliqué para poder aproximar de manera total el área bajo la curva? ¿Qué creen que es lo que haga falta para obtener ya el área total? Hacer más rectangulitos. Hacer más rectangulitos, ¿vale? O sea, hacer como tipo tender a infinito, digámoslo de esta manera, la cantidad de rectángulos que hay bajo la figura, ¿sí? Que es exactamente equivalente a lo que les explicaba hace un momento que hacían los griegos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese límite infinito que hay que tomar aquí, que nos dará el área bajo la curva, es lo que vamos a llamar integral definida, ¿vale? Entonces, esto, este simbolito, tomar un poquito más de espacio, este simbolito que es el que vamos a llamar, y vamos a anotarlo aquí, integral definida de la función f de x en el intervalo AB
¿vale? Entonces, la integral definida básicamente es eso, es el límite de las sumas de áreas de rectángulos que se pueden inscribir bajo la gráfica de la función f de x, ¿vale? Entonces, numéricamente, esa integral es eso que les digo, ¿vale? Ese es el límite de las aproximaciones del área por debajo de la curva mediante los rectángulos que se pueden colocar debajo de la figura, ¿vale? Técnicamente esto tiene mucho más formalismo matemático, ¿sí? Pero pues en primer lugar no es como que contemos con mucho tiempo para poder detallar con formalismo las cosas que hay detrás de esto. Y segundo, pues tampoco es como que sea la competencia de un curso orientado para ustedes en química, poder mirar con más detalle la construcción y la justificación de todas las cosas que les estoy diciendo, ¿sí? Solo digamos que esta pequeña introducción que les estoy dando es como para que entendamos de dónde viene la definición de la integral definida, ¿vale? En qué contexto, de qué contexto viene y qué, porque usualmente uno pregunta como que, bueno, ¿y eso qué carajos representa, no? Entonces, la integral representa eso, las aproximaciones que se hacen del área de una figura mediante rectángulos. ¿Listo? Ahora, teniendo definido ya el concepto de integral definida, entonces miremos un par de cositas. Igual que antes, pues bueno, la integral se define por una s alargada, ¿cierto? Observen que a diferencia de la integral que vimos antes, que es la indefinida, esta va acompañada de un par de numeritos que aparecen tanto en el extremo inferior como extremo superior de la s alargada. Fíjense que el número que aparece en la parte de abajo es el extremo izquierdo del intervalo sobre el cual estamos diciendo que se realiza la integral. Y el número, ese es A. Y el número B que aparece arriba es el que tenemos en el extremo derecho de la integral, ¿vale? Y usualmente esto se lee la integral desde A hasta B, ¿sí? Desde el extremo inferior hasta el extremo superior. La función f que está aquí adentro pues es a lo que le vas a calcular la integral o el, llamémosle área, ¿sí? Y nuevamente el diferencial de x pues indica quién es variable y pues todo lo que no sea x entonces en la integral es una constante. ¿Listo? Muy similar en cuanto a notación a la integral anterior, entonces pues es sencillo de entender. Ahora la cuestión es cómo se calculan este nuevo tipo de integrales, ¿sí? Pues lo primero que vamos a tener en cuenta son unas pequeñas propiedades, ¿vale? Siendo estrictos, lo que nosotros tendríamos que hacer es el procedimiento que les expliqué, ¿no? Si nos piden la integral en un intervalo, tendríamos que hacer una partición del intervalo, obtener los rectángulos, calcular las áreas, luego dar el paso al límite. Siendo estrictos, eso es lo que la definición dice que hay que hacer. Pero pues obviamente la idea es apoyarnos en lo que ya vimos previamente para poder hacer cálculos de integrales. ¿Listo? Entonces, hay un resultado que es muy importante, que se llama fórmula de Newton-Leibniz. Espérense. Recibe este nombre por la cuestión que les comenté de que Newton y Leibniz fueron las personas que independientemente, o sea, no juntos, sino cada quien por su lado, trabajaron estas cuestiones del cálculo tanto diferencial como integral que hemos visto en el curso. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la fórmula de Newton-Leibniz? Nos dice que si tenemos una función f
es continua sobre un intervalo AB, entonces conocemos una función continua y una función f mayúscula que sea una antiderivada entonces, y presten mucha atención a eso, dice voy a ser más específico aquí, lo dije pero no lo escribí, es una antiderivada, ¿sí? No estoy pidiendo que sea la más general, o sea, a la que le agregamos siempre al final la constante de integración. Puede ser una cualquiera sin necesidad de tener la constante de integración. Si se cumplen estas condiciones, f una función continua sobre el intervalo, que es donde vas a integrar, y conoces una antiderivada, entonces la fórmula de Newton-Leibniz te dice que la integral que esto por notación se escribe de la siguiente manera: f mayúscula de x evaluado entre a y b, ¿vale? ¿Qué significa esta notación que estoy escribiendo? Esto significa que tomamos, recuerden, f mayúscula, ¿quién es? F mayúscula es una antiderivada de la f minúscula, ¿sí? F mayúscula la evaluamos primero en el número b. ¿Quién es b? Recuerden que b es el extremo superior de la integral. Y le restamos la misma antiderivada, pero ahora evaluado en el número a, donde recuerden que a minúscula denota el extremo inferior de la integral, ¿sí? Entonces miren lo que esta fórmula es algo muy potente, ¿sí? Porque básicamente te dice que la integral definida, que en un principio se supone que debemos construir rectángulos, calcular áreas y aproximar por un límite, te dice no hace falta. Basta con que tú te puedas dar la manera de conocer una antiderivada, voy a subrayarlo aquí. Basta con que tú te des la manera de hallar una antiderivada de la función f, ¿cierto? Que afortunadamente métodos para calcular antiderivadas ya vimos, es a lo que le hemos dedicado prácticamente las últimas semanas de clase. Entonces tú hallas una antiderivada para la función que tienes en la integral, ya sea porque directamente sea una integral de tabla, o ya sea porque es una integral que se puede calcular por sustitución, por partes. Aplicas el método que sea, hallas una antiderivada y luego ese resultado que te da, haces una resta. Mira, la resta entre evaluarla en el extremo superior menos evaluarla en el extremo inferior, y esa es la manera entonces de cómo vamos a calcular integrales, ¿vale? Entonces este es el resultado que nos va a ayudar a hacer los cálculos de estas cositas. Vamos a mirar unos ejemplos como para que se entienda cómo se hace. Empecemos desde lo más sencillo hasta lo más elaborado. Empecemos por aquí. Ejemplo 1, algo sencillo. Entonces, tipo la integral entre 1 y 3 de x a la, ¿qué será? A la 3. No, a la 2 nomás. O bueno, sí, a la 3 ya que. X a la 3 de x. ¿Ya? Entonces, queremos calcular esa integral en primer lugar, ¿vale? Bien, entonces,
Lo primero es, vemos que la función que nos piden integrar es x a la 3, ¿cierto? Entonces, x a la 3 es una función y ella es continua. Recuerden que eso es muy importante. Si van a aplicar la fórmula, es importante que sea continua la función. Es continua en el intervalo que va desde 1 hasta 3. ¿Sí? En serio, mucha gente ignora este hecho de que la función tiene que ser continua y a veces cometen errores. Ojito con eso, ¿vale? Entonces, nuestra función x a la 3 es un polinomio y por tanto es continuo en todo lado, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos resolver aplicando la fórmula esta de Newton-Leibniz, donde lo primero que necesitamos es, miren, necesito conocer una antiderivada, ¿vale? Entonces necesito una función que al derivarla me dé x a la 3. ¿Cómo es que nos da eso? Una función que al derivarla nos dé x a la 3. X a la 4 sobre 4. Eso es, muy bien. Entonces hacemos el cálculo x a la 4 sobre 4, ¿cierto? Lo que estamos haciendo allí básicamente es ¿cómo se llama? Es el cálculo de la integral indefinida de x a la 3, ¿sí? Entonces, el primer paso siempre es ese, calcular la integral indefinida. En este contexto, nosotros sabemos que, pues, normalmente debe ir con un más c, ¿cierto? Pero como les dije acá arriba, necesitamos una antiderivada, no necesitamos la más general de todas. Entonces, la constante perfectamente en este contexto, ojo con eso, solo en este contexto de las integrales definidas lo podemos omitir. Entonces, ya tenemos el primer paso realizado, que es calcular la integral indefinida. Luego, lo que hacemos es evaluar. Vamos a evaluar en los extremos. Los extremos son 3 y 1, ¿vale? Entonces, calculamos y nos quedaría, recuerden, esta línea vertical significa que vamos a tomar la función x a la 4 sobre 4. Si están escribiendo conmigo a la par, esta parte todavía no la escriban. X a la 4 sobre 4. Y lo que hacemos en primer lugar es evaluar en el extremo superior. El extremo superior es 3. O sea que aquí sería 3 a la 4, ¿cierto? Y esto es la función evaluada en el extremo superior. Y le restamos, vamos a usar el mismo color que está usando arriba, y la restamos con la función, pero evaluándola en el extremo inferior. El extremo inferior es 1. O sea que aquí reemplazamos x por 1. Y nos quedaría entonces 1 a la 4. ¿Bien? Entonces, aquí pues ya aplicamos el teorema este de la fórmula de Newton-Leibniz y lo que nos queda por hacer es simplemente hacer el cálculo numérico. Nos quedaría 3 a la 4, que son 9, 27, 81. Nos quedaría 81 sobre 4 menos 1 a la 4, esta sí me la sé, es 1 sobre 4. Y nos quedaría entonces ya, pues terminando de hacer las cuentas simplemente, que esto es, vamos a ver, 80 sobre 4. O lo que es lo mismo, 20. Y problema resuelto. ¿Cierto? Bien, entonces básicamente este ejercicio resume lo que en general vamos a hacer. Igual vamos a ver más ejemplos, no se preocupen.
Pero básicamente, permítanme, yo le quito el zoom para que se vea completito. Ahí. Entonces, lo que hacemos en un primer paso, aquí lo que hicimos fue calcular la integral indefinida, ¿cierto? La integral indefinida de x a la 3, que es una integral de tabla, nos queda x a la 4 sobre 4. Y luego lo que ya hacemos aquí es aplicar la fórmula. Aplicar la fórmula de Newton-Leibniz, que es tomar esa función, evaluarla en el extremo de arriba y restarle la misma función pero evaluada en el extremo de abajo. Y ya es hacer las cuentas, ¿vale? Así es como se calculan integrales definidas. ¿Estamos claros hasta allí o hay alguna pregunta de momento? Vale, entonces si no hay preguntas de momento, yo creo que podemos ir tomando nuestro receso. A las 10 de la mañana continuamos, ¿vale? Vale, jóvenes, entonces retomemos. Vamos a ver más ejemplos de cómo hacer cálculos de estas cosas. Pero primero quiero que pensemos en el siguiente. ¿Qué opinan de este pequeño ejercicio? Les dejaría desde -1, digamos hasta 3, y que fuese dx sobre x cuadrado. ¿Qué opinan de este tipo de problema, chicos y chicas? ¿Qué podríamos hacer allí? ¿Se puede resolver? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué haríamos? ¿Qué creen? ¿Se puede resolver normalmente? Y si se puede resolver, ¿cómo lo resolverían? Ojito, no estoy pidiendo que lo resuelvan, solo les pido que me respondan la pregunta. ¿Qué se puede hacer ahí?
O les cambio la pregunta. ¿Qué tipo de función es la que tenemos en la integral? Racional. Es una racional, bien. ¿Tiene alguna, no sé, alguna indeterminación o algún valor que haga que no esté bien definida? Cero. Todos de acuerdo, ¿cierto? Si x valiese cero, el denominador se nos va para infinito. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, ¿qué opinan de lo siguiente que voy a hacer? Yo podría... Espérenme, espérenme aquí. Yo podría... Vamos a aumentar el zoom un poquito. Yo podría simplemente hallar la integral indefinida, que es el primer paso, que sería, creo que para esta nos da menos uno sobre x, y evaluarla entre 3 y menos uno y proseguir y hacer las cuentas. ¿Eso lo podría hacer o no lo podría hacer? ¿Qué opinan? ¿Seguir procediendo como... perdón? ¿Quién me habló, perdón? Sí, señor. Sí, puede hacer, efectivamente. ¿Por qué se podría hacer? Adriano, eras tú quien estaba hablando, ¿verdad? Sí, señor. Vale, ¿por qué se podría hacer? Pues porque, o sea, al momento de evaluarla en 3 por ejemplo, la función no se indetermina. Y cuando la evaluamos en -1, pues tampoco se indetermina. Vale. Ok. ¿Están todos de acuerdo con lo que dice Adriano? Adriano, mira, pues tú tienes razón. Si nosotros evaluamos en ¿cómo se llama? En 3 o en -1, la función no se va a indeterminar y tú puedes hacer las cuentitas, ¿cierto? O sea, tú podrías decir que esto es menos un tercio, aquí sería menos y debería ser -1/1, ¿cierto? Y bueno, tú calculas el resultado. Y podría ser así, porque en 3 y 1 no sé, y en -1, perdón, que es -1, porque en 3 y en -1 no se indetermina. Pero hay un problema, mira. ¿Me recuerdas, por favor? Y esto es para que todos lo tengan claro, ¿vale? Cuando yo te digo la integral desde -1 hasta 3, ¿cuál es el intervalo en el cual estás integrando? De 3 a, vaya, de -1 a 3. Vale, muy bien. La integral está considerada en un intervalo que va desde -1 hasta 3, ¿cierto? El 0 está en ese intervalo, estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Y ya dijimos que el 0 determina la función que tenemos en la integral, ¿cierto? Entonces, miren el pequeño detalle que hace que esto esté mal. Que lo explico justamente para que por favor lo tengan presente y no caigan en este tipo de trampitas eventualmente, ¿sí? Entonces, si volvemos a leer las condiciones para aplicar la fórmula de Newton-Leibniz, nos pide que f minúscula, donde f minúscula es la función que tenemos dentro de la integral, f minúscula debe ser una función continua
fíjense, no solo en los extremos, sino en todos los valores del intervalo. Desde A hasta B debe ser continua en todos ellos, ¿sí? Y justamente para esta función ese requisito no se cumple porque hay una discontinuidad en cero, ¿sí? Entonces aquí no aplica la fórmula. ¿Vale? Y es que no es una discontinuidad cualquiera, es una discontinuidad que es de este tipo, miren. La función 1 sobre x cuadrado es una de estas que es así, de esas que se va para infinito, ¿sí? Entonces, en 0, la función se va para infinito y pues eso es lo que causa la discontinuidad de esta función y por ende esa integral no puede calcularse, o al menos no puede calcularse con esta integral que nosotros estamos viendo, ¿sí? Hay otro caso de integrales para este tipo de discontinuidades al infinito, pero no está en el contenido del curso, pero esto sí se podría analizar con otro tipo de integral que nosotros no vamos a ver. Nosotros nos quedamos con el hecho de que si ocurre una discontinuidad infinita como esta, entonces simplemente la fórmula de Newton-Leibniz no aplica y la integral no se puede calcular. ¿Estamos claros en eso? ¿Queda alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro de por qué esta integral no se podía resolver con lo que hemos visto? Entonces tengan eso muy presente porque pues si lo explico es porque créanme que he visto que se llega a cometer estos pequeños errores, ¿vale? Pero lo que sí puede ocurrir, por ejemplo, es que hayan otros tipos de discontinuidades, ¿sí? Como la de salto, por ejemplo, pero eso no va a implicar que la integral no pueda calcularse. La discontinuidad que da problemas es esta, ¿cómo se dice? Es esta infinita, pero la de salto no supone ningún tipo de problema. Por ejemplo, miremos lo siguiente. Miremos la integral, digamos, desde 0 hasta 3 de parte entera de x de x. ¿Vale? Entonces, para quien de pronto no conozca ese simbolito que acabo de dibujar allí, esto se lee como parte entera de x. ¿Sí? ¿Y qué representa la parte entera de x? La parte entera de x es el entero, de hecho es el mayor entero que es menor o igual que x. ¿Ok? Entonces, esa función que está allí representa eso que he escrito en palabras. Dado un número x, parte entera es el mayor entero que es menor o igual que dicho número, ¿vale? Nos están pidiendo que lo analicemos en el intervalo que va desde 0 hasta 3. Bien, esta, este tipo de función es una que presenta discontinuidad de salto, ¿vale? Pero eso no va a ser un impedimento para que calculemos la integral. Lo primero que quiero que veamos es cómo se entiende el cálculo de la parte entera, cómo es la gráfica, para que nos hagamos una idea de por qué ocurre la discontinuidad de salto. ¿Bien?
Entonces, miremos lo siguiente. Es desde 0 hasta 3, entonces no, vamos a dibujar el plano de esta manera. Vamos a hacer esto aquí así y para acá. Ok, entonces vamos a poner el 1 aquí. 1, 2, 3. Espérate, ¿cuántos cuadros fueron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a poner aquí el 2. Y aquí el 3. Bien. Y a ver, pongamos también por acá 0. Bueno, y acá en una escala diferente porque si no, no me va a caber. El 1, el 2 y el 3. ¿Ok? Bien. Entonces, nos interesa calcular la parte entera de los números que están entre 0 y 3. ¿Bien? Y naturalmente aquí en el origen pues está el 0. Bien. Entonces, entiendan bien la definición. El mayor de todos los enteros que es menor que el número que les indique. ¿Bien? El 0, por ejemplo, ¿cuál sería la parte entera del 0? Piensen esto. Por ejemplo, el menos 1. El menos 1 es un entero, es menor que 0, pero no es el mayor de todos los enteros que es menor o igual que el 0, ¿cierto? ¿Cuál sería de todos los enteros que son menores que el 0 o iguales al 0 el mayor de todos? Piénsenla bien, no es una pregunta difícil, pero requiere que entiendan bien lo que estoy preguntando. Piensen todos los enteros que son menores o iguales que el 0. Primero piensen en esa lista. Y luego piensen en cuál sería el más grande de todos esos números. ¿Por qué sería 0, Anderson? O mejor dicho, está bien, ¿vale? Está correcto, muy bien. Para todos, porque veo que me estás escribiendo por el chat. Entonces, para todos, ¿por qué sería el 0? Miren que si yo, por ejemplo, les digo parte entera del 0, ¿vale? Que es lo que estábamos pensando, es lo que estaba preguntando. Entonces, uno piensa enteros que son menores o iguales, en este caso sería que el 0. Pues tenemos muchos, ¿no? Porque igual al 0 tenemos el 0. Luego estaría el menos 1, el menos 2, el menos 3 y así. Hay una infinidad de números enteros que son menores o iguales que el 0, ¿sí? Pero yo no necesito
cualquiera de esos. Yo necesito el mayor de todos, ¿cierto? O sea que de toda esta lista, el que me interesa es el 0 justamente, ¿vale? Eso significa que parte entera de 0 es el 0. Y vamos colocándola aquí, bien grandota en moradito que se vea, ¿vale? Ahora, supongamos que les cambie un poquito la cosa. Cambiémoslo a 0.1. ¿Cuál sería la parte entera de 0.1? 0. 0 también, ¿cierto? Porque fíjense, ya no hay enteros iguales a 0.1, porque pues 0.1 no es entero. Pero menor que el 0.1 sí está el 0, por ejemplo. Y nuevamente están los demás, el -1, el -2, el -3. Hay una infinidad de enteros que son menores que 0.1. Pero el mayor de todos es el 0, ¿cierto? Y si lo cambio a 0.3, 0.4, 0.7777, 0.9, si vamos entendiendo la idea, ¿cuál sería la parte entera de todos esos números que acabo de decir? 0. 0 también, ¿no? Entonces, fíjense justamente lo que está pasando. Está ocurriendo que para todos los numeritos que están entre 0 y 1, o sea, todos estos que voy a resaltar aquí ahora, para todos estos números la parte entera es 0 y por eso su gráfica queda aquí así, como una línea superpuesta. Pero llegamos al 1. Parte entera de 1, ¿cuánto les daría? 1. 1, ¿cierto? Porque 1 es el mayor entero menor o igual que el mismo 1. Entonces aquí es donde ocurre el salto, miren, llegamos al 1, pero parte entera de 1 ya no da 0, sino que da 1 y llegamos aquí, ¿cierto? Y seguimos el análisis. Si han entendido bien la idea, ¿cómo quedaría la gráfica de la parte entera? En palabritas, ¿alguien me la podría describir? ¿Qué pasaría con los números entre 1 y 2? ¿Cuál sería la parte entera? El 1. El 1, bien, entonces seguimos aquí. Para el ¿Y cuando llego al 2 qué pasa? excluye y salta. Salta, porque parte entera de 2 ahora sería 2 aquí. Eso es. Y entonces miren lo que pasa. La parte entera para números entre 0 y 1 da 0, pero cuando llegamos al 1, salta al 1, sigue esa conducta de mantenerse como 1 y al llegar al siguiente entero sube, llamémosle un escalón. Y entonces fíjense que lo que terminamos formando es como una escalera, donde parte entera de 3 termina por acá arriba. ¿Sí? Y entonces se puede observar allí que la función parte entera, que usualmente uno la llama una función escalonada, y ese nombre es justamente por esto, miren, porque básicamente es como que lo que estamos formando fueran unas escaleritas, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta esto, chicos y chicas, está claro que la función es discontinua, ¿cierto? Porque presenta varios saltos. Al menos en el intervalo en el que nosotros la estamos considerando, vemos que hay un salto en 1, un salto en 2 y un salto por aquí en 3 también, ¿cierto?
Entonces, inicialmente nosotros pensaríamos, no, pero entonces esta es otra función de esas donde la fórmula de Newton-Leibniz no aplica y entonces, pues nada que hacer, no se puede calcular. Lo primero sería cierto, la fórmula de Newton-Leibniz no aplica en todo el intervalo, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no se pueda calcular la integral. Miren, ignoremos de momento el concepto de integral, de esta cosa matemática que estamos viendo, pero pensemos en esto como si fuera un problema de calcular áreas, que es como nace pues, la integral a todas estas, ¿cierto? Cuando yo pido la integral entre 0 y 3, estamos pidiendo como que el área debajo de la gráfica, o sea, que yo les pediría el área de este rectangulito junto con la de esto. Y entonces yo les preguntaría a ustedes, jóvenes, ¿es imposible calcular esa área sombreada que acabo, valga la redundancia, de sombrear? ¿O sí hay manera de hacerlo? ¿Cómo se calcularía esa área? Sumando. Sumamos, ¿cierto? ¿Qué sumarías? Vamos, sin pena, es muy simple. Las áreas sombreadas. Exacto, muy bien, Karen. Lo que sombrearíamos son, lo que sumaríamos serían las áreas sombreadas. Miren, entonces es como que el problema total se puede dividir en problemitas chiquititos, ¿cierto? Calculamos las áreas sombreadas y como nos están pidiendo el área total, pues las sumaríamos, ¿cierto? Ahora, volviendo ya al contexto de las integrales, es cierto que en todo el intervalo la función no es continua, porque presenta saltos. ¿En dónde está? En x igual a 1, en x igual a 2 y bueno, en 3, pero ese de allí no es que interese mucho. Entonces, voy a quitar de hecho este sombreado. Los que nos interesan son los saltos que están entre 0 y 3, que son esos de allí. Entonces, es cierto que nuestra función no es continua en todo el intervalo, pero fíjense que si nos limitamos, por ejemplo, al pedazo entre 0 y 1, esta es la gráfica de una función que pues, es continua, entre 0 y 1 por lo menos. Entre 1 y 2 ella es continua también, y entre 2 y 3 también lo es. La cuestión aquí es, la función en todo el intervalo no es continua, pero el intervalo está dividido en unos pedacitos donde sí lo es. Entonces lo que hacemos es dividir la integral de la siguiente manera. Entonces, teniendo en cuenta las discontinuidades, nuestra integral, que en un principio era de 0 a 3, de parte entera de x, entonces esto se ve de la siguiente manera, miren. El primer salto ocurre en 1. Entre 0 y 1 la función es continua, entonces esto se vuelve la integral entre 0 y 1 de parte entera de x más el siguiente pedazo entre 1 y 2 la función es la misma, más, y finalmente pues el tercer tramo entre 2 y 3. Entre 2 y 3 nos queda parte entera de x de x. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que les quede de este ejercicio es que
el intervalo total de integración uno lo puede partir en pedacitos. No es como que siempre haga falta hacerlo, pero hay casos como este donde se dan cuenta que pues el problema total conviene pues partirlo en pedacitos, ¿sí? Y al hacer esto entonces la integral ya puede calcularse, porque entonces hacemos uso de lo que ya nos dimos cuenta y tendríamos la integral de 0 a 1 parte entera de x y parte entera de x entre 0 y 1, ya vimos que vale 0. Más la integral entre 1 y 2 de parte entera de x y parte entera entre 1 y 2, ya nos dimos cuenta que vale 1. O sea que aquí sería la integral de dx más la integral entre 2 y 3, parte entera de x entre 2 y 3 vale 2. O sea que aquí sería la integral 2 de x. ¿Vale? Y entonces fíjense que en cada integral ahora sí tenemos una función continua para que podamos aplicar la fórmula de Newton-Leibniz. Y nos queda entonces lo siguiente. La integral de 0, pues esta ya sabemos que esto nos va a dar 0. Entonces aquí no hay nada que hacer. Simplemente esto es 0. Más integral de dx, una función que al derivarla nos dé 1. Sabemos que es x. Y esto habrá que evaluarlo entre 1 y 2, aplicando la fórmula de Newton-Leibniz, más la integral de 2, que sabemos que esto nos queda 2x, y esto hay que evaluarlo también ahora entre 2 y 3. ¿Vale? Entonces, ya con esto podemos hacer el cálculo de cada una de las integrales que nos resultó y nos quedará lo siguiente. Pues el primer 0 no se coloca, x entre 1 y 2, entonces vamos a hacerlo con rojo, que sería x evaluado en el extremo superior, que nos da 2, menos x evaluado en el extremo inferior, que nos da 1, ¿vale? Este paréntesis rojo corresponde a la evaluación de esta integral, más, y ahora el paréntesis morado va a corresponder a la evaluación de esta de acá. Acá nos quedaría 2 por x, donde x vale 3, menos 2 por x, donde ahora x vale 2. Bien. Y pues hacemos las cuentas. Miren que esto daría 2 menos 1, que es 1, más aquí sería 6 menos 4, que son 2, y 2 más 1, que terminan siendo 3. ¿Ya? Y con eso tendremos entonces el cálculo de nuestra integral. De momento espero que fácil, ¿no? ¿Alguna duda, alguna cuestión que no haya quedado clara de este ejemplo? Si estamos con todo bien de momento, pues podemos pasar al siguiente ejemplo. Bien, entonces vamos a mirar. ¿Alguien está escribiendo para pues ya pasar o dejo allí un momento? Profe, Dime. una pregunta. Ujú. Esto, ¿qué pasa cuando uno combina, o sea, la parte entera con otra función? También se puede hacer de esa manera, o sea, separando Cuando tú dices las combinándola, ¿sería integrales. cómo?
pues, digamos una suma. Pues recuerda que tenemos las propiedades de la integral, ¿no? Tipo que la integral se reparte en una suma o que las constantes salen, ¿no? Entonces, si por ejemplo tú tuvieras parte entera de x más otra función, pues tú podrías separarla. La integral de parte entera más la integral de la otra función y la de parte entera es la que tú trabajas separándola y demás, ¿sí? Pero sí, situaciones como las que tú dices, Adriano, se pueden presentar y se pues, solventan con las propiedades de la integral que pues ya conocemos. ¿Sí? Recuerden, esas propiedades que ya vimos siguen aplicando acá. La integral de una suma es la suma de integrales, las constantes que están multiplicando pueden salir de la integral, o sea, todo lo que ya vimos sigue, llamémosle, valiendo. ¿Sí? Listo, sí, señor. Vale. Entonces, teniendo en cuenta lo que acabo de decirles de que las cosas que ya vimos siguen valiendo, entonces quiero que miremos una situación particular de ejemplo, este es el cuarto, ¿no? Sobre uno de los métodos de integración en particular. Miremos esta situación. Integral de 0 a 1 de raíz de 1 más x cuadrado, que va a estar en el denominador, y por acá vamos a tener x de x. Bien, vamos a resolver esta integralcita. Bien, entonces si tratamos de resolver eso directamente, pues nos damos cuenta de que es una integral que no es de tabla, ¿cierto? Pero fíjense además que en el denominador dentro de la raíz tenemos 1 más x cuadrado. La derivada de las constantes sabemos que es 0. Y x cuadrado al derivarlo me da una x elevado a la 1. Que casualmente es lo que tenemos aquí, ¿cierto? Eso significa que esta integral se podría resolver mediante sustitución, ¿sí? Cuando queremos aplicar sustitución en integrales definidas, hay algo muy interesante que se puede hacer. Si ustedes recuerdan, cuando les enseñé la sustitución para integrales indefinidas, yo les decía, hacemos la sustitución, calculamos la nueva integral, pero para la respuesta tenemos que volver a la variable original. Pero eso en las integrales indefinidas. Con estas podemos hacer un pequeño truquito para no tener que volver a la variable original. Presten atención a lo siguiente. Vamos a hacer una sustitución, ¿vale? Entonces, aquí en la integral vamos a hacer la sustitución t igual 1 más x cuadrado, ¿cierto? De aquí sabemos que al calcular el diferencial nos queda que dt sobre 2 es igual a x por dx, ¿cierto? Y entonces lo que nosotros haríamos es lo usual, x por dx en la integral lo sustituimos y nos quedaría, vamos a ponerlo por acá, dt más arriba. Vamos a ponerlo dt sobre 2, ¿cierto? Reemplazando el x por dx por dt sobre 2. Y nos quedaría raíz de 1 más x cuadrado, que lo definimos como t, ¿cierto? Pero hay un problema, que en estas nuevas integrales que estamos viendo, ¿cierto?
hay unos nuevos ingredientes aquí, miren, que son los límites de integración. En las integrales que estábamos viendo antes, solo nos preocupábamos por sustituir todo lo que tuviera x en la función y el diferencial, ¿cierto? Porque pues los límites de integración no estaban presentes allí. Acá sí lo están. Y estos límites que tenemos aquí, 0 y 1, esos límites hay que también tenerlos presentes. Estos límites son en la variable x original. Hay que también reemplazarlos aquí. Aquí me va a dar un nuevo límite. Mejor dicho, en vez de colocar este 0, aquí va a ir un nuevo límite de integración. Y acá arriba también va a ir un nuevo límite de integración. ¿Vale? La pregunta es, ¿qué límites de integración van allí? ¿Cómo los calculo? Pues la respuesta nos la da la sustitución como la hemos definido. ¿Vale? Piensen, o mejor dicho, observen lo siguiente. Miren, el primer límite de integración, el de abajo, es 0. Entonces, ¿qué pasa? Si x es igual a 0, entonces t a quién va a ser igual. Pues miren, t quién es. T es 1 más x cuadrado. O sea que aquí nos daría 1 más x al cuadrado. X es 0. Y entonces me daría que t valdría 1, ¿cierto? Y ese 1 justamente es el que me daría aquí, miren. ¿Por qué allí? Porque x igual a 0 era el límite inferior. Y estamos viendo que cuando x vale 0, con el cambio de variable, t nos da 1. ¿Vale? Y entonces así es como hallamos el límite superior. Si me entendieron la idea, ¿cuánto les daría el límite superior para esta nueva integral? 2. 2, ¿cierto? Porque lo que haríamos sería nuevamente, si ahora x vale 1, entonces nos quedaría que t va a ser igual a 1 más x al cuadrado, pero ahora x va a valer 1. Y pues 1 más 1 nos va a dar 2. ¿Vale? Y ese 2 que nos dio lo reemplazamos en el límite superior aquí. ¿Vale? Porque ahí es donde estaba el 1. ¿Vale? Entonces miren que con esto, habiendo hecho la sustitución tanto en la integral, en lo que está dentro de la integral como en los extremos inferior y superior, ya no es necesario que nos devolvamos a la variable original. Podemos seguir haciendo los cálculos con esto como lo tenemos aquí. Este de t sobre 2 sabemos que sale de la integral como un medio. Acá nos quedaría la integral entre 1 y 2. Raíz de t en el denominador es lo mismo que tener t a la menos un medio y de t. ¿Vale? Esto ya es una integral de tabla que nos queda entonces un medio. El valor de la integral, recuerden, lo primero que hacemos es calcular la integral indefinida, que esta, si no estoy mal, nos dará t a la un medio. Un medio baja a multiplicar, cancela esto, ajá, está bien. Entonces, esto que tenemos aquí es lo que nos da la integral. Y ahora nos corresponde evaluarla entre 2 y 1. ¿Vale? Eso es lo que falta. Y entonces esto nos daría, vamos a ver, un medio. Espérenme, voy a encerrar esto de acá en un, no sé, en un cuadrito por aquí.
Entonces, ahora sí. Aquí nos quedaría 2 por t, nos lo reemplazamos en 2 y nos quedaría raíz de 2, ¿cierto? Menos 2 por raíz, cambiamos t por 1 y nos quedaría 1. Y luego pues si distribuimos este 1/2 a cada factor, pues aplicando distributiva nos daremos cuenta que este 1/2 cancela tanto a este 2 como a este 2 y el resultado de la integral sería simplemente raíz de 2 menos 1, que como se supone que en el examen no tendremos calculadora, entonces lo dejamos allí indicado y ya está, ¿vale? Y esa es la manera en cómo aplicaremos sustitución con estas integrales, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Lo que cambia aquí es que aparte de sustituir el diferencial y las funciones, también hay que cambiar los límites de integración y eso es todo lo nuevo, ¿vale? ¿Alguna duda, pregunta, algo que no haya quedado claro hasta el momento? Vale, entonces si no hay preguntas, entonces digamos que eso es todo lo que tenemos de momento para comentar sobre esto. Los demás métodos de integración digamos que no cambian. Integración por partes funciona exactamente igual. Si hay que resolver por fracciones parciales, pues primero se resuelve la integral por fracciones parciales y luego ya se hacen los cálculos pertinentes. Lo que sí había que hacer precisión eran en todos los casos de integral que les mencioné hasta el momento. Hay un listado de las propiedades que igual ya se las he dado, como que la integral de la suma pues se reparte y esto, pero de todas maneras como para que las tengan allí bien apuntaditas de manera formal, voy a mandarles una imagen donde están listadas las propiedades de la integral definida, donde por ejemplo está formalmente también escrito lo que hicimos en el ejercicio anterior, de que la integral puede partirse en varios pedacitos, ¿sí? O sea, pienso yo que para ustedes era más importante verlas aplicadas directamente en un ejercicio que tenerlas en un listado de teoría, pero igual es bueno también considero que la tengan. ¿Qué más se me escapa por decirles? Con lo que vamos a ver la siguiente clase, si de pronto fueron insuficientes ejemplos, digámoslo así, no se preocupen que con lo que veremos en la siguiente clase habrán todavía más ejemplos de cálculos de integrales indefinidas, entonces todavía hay por compartirles, no se preocupen. Ejercicios de esto, no sé si ustedes consideren que sea apropiado que se los mande de una vez o esperar al siguiente tema y mandárselos junto con eso. Eso sí, pues les pregunto a ustedes, porque puede ser que aún todavía estén estudiando lo de los primeros PDFs que ya les mandé, o no sé. Entonces ustedes me dirán, ¿quieren que les mande ejercicios de este tema que vimos hoy de una vez o prefieren esperar a la siguiente semana? Profe, esperemos. Vale, toma. Dice, a mí me parece mejor la siguiente semana. Ok, vale, tengo 2 votos a favor. Asumo que toman la vocería porque nadie más dice nada. Entonces, vale, yo a la siguiente semana, luego de la clase del martes, que esa sí ya es la última, ahora sí, segurísimo, eh, les mando ya lo último, pues el material de estudio que requerirían. Bueno, jóvenes, entonces
por hoy y por esta semana sería todo. Quedo pendiente, como le digo, de enviarles el listado de propiedades escritas ya de manera formal. Les agradezco la atención, cuídense mucho, tengan un buen resto de día y de fin de semana y pues ya nos escuchamos en la siguiente clase del martes. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Chao, Juan José, que estés bien.